Muy buenos días para todos y para todas. Edwin, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días para todos y para todas. Shari, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Bueno, para nosotros es muy grato estar acá, grato que nos acompañen. Digamos que con Edwin hemos estado tratando de pensar de alguna manera desde nuestro espacio. Nosotros venimos de Soacha, del Grupo Cultural Seminare, y trabajamos la poesía como un espacio de renovación social y cultural. Entonces, digamos que estamos tratando de repensarnos, no sé, para que poetas en tiempos de penuria. Y yo creo que para todo. Voy a empezar con un poema de un gran amigo de la casa, de Soacha. Se llama Javier Moyano. El título de ese poema, el poema se titula Más salados, clases de geografía para no olvidar. ¿Cómo estás de memoria? Segovia, el alemán, tiene un epígrafe de Álvaro Uribe Vélez, que en el diario El Espectador del 5 de agosto de 2010, que dice: de haber sido paramilitar, hubiera sido paramilitar de fusil, no financiador de los paramilitares. ¿Cómo estás de memoria? Segovia, la alemana, Mapripán, el Limón, Chengué, Tacuelló, San José de Apartadó, Cañocibao, el Aro, el Nilo, el Tomate, Jabundí, Macayepo, La Rochela, La Mejor Esquina, Pijuiguay, Barragán, Bojayá, Remedios, Begachín, Mutatá, Sabana Larga, El Retiro, Dabeiba, San Carlos de Guaroa, Ituango, Urrao, Curambío, Ciénaga, Puerto Gaitán, Barranca de Loba, San Pablo, Curmaní, Valle de Guamés, El Piñón, Carmen de Bolívar, Tibú, Zambrano, Yolombó, Helioconia, Concepción, Yurumal, Astrea, Ovejas, El Tarra, Buenaventura, Coloso, Sitio Nuevo, Peñol, Valparaíso, Naya, Peque, Calima, Abuga, Alejandría, El Salado. ¿Cómo estás de conciencia? Este poema, y aquí empiezo, digamos, como a contextualizar, lo hizo él en una investigación, pues, no sé si han escuchado al señor Álvaro Uribe Vélez, expresidente y ahora senador del Partido Centro Democrático, decir estas palabras, y lo que hace el escritor es empezar a nombrar diferentes pueblos. Lo que estamos haciendo, este poema, es nombrar diferentes pueblos donde se cometieron muchísimas masacres en Colombia. Entonces iniciamos con esto, pero también creemos que desde Seminare y desde la poesía hay que renovar eso. O sea, aparte de la denuncia, es ¿qué más vamos a hacer después de denunciar? ¿Cuál es el verdadero trabajo? Y entonces creo que esa es la propuesta que tenemos hoy. En ese sentido, buenos días de nuevo. Creemos que lo más importante que tenemos para compartirles hoy es la noción desde la que nosotros trabajamos, y es pensar entonces que la poesía no es aquello que ocurre en las palabras de un libro y que queda como testimonio escrito ahí, que es valioso y es válido porque los poetas recogen el sentir, el dolor, la tragedia y el horror que se vive en medio de la violencia. Pero tal como afirma Fabio, sentimos que con la denuncia en sí misma, aunque pasen cosas legítimas, no es suficiente, porque no transforma la realidad. Entonces nosotros pensamos que hay que empezar, y por eso paradójicamente, aunque hablemos de la poesía y la violencia en Colombia, creo que, salvo esto que les leyó Fabio, no leeremos mayor cosa de poetas, porque pensamos que la poesía, más allá, y eso por supuesto no es una idea nuestra ni tampoco es nueva, pensamos que la poesía no es aquello que termina en los libros, recogido en dísticos o recogido en sonetos, sino que pensamos, como lo decía el gran Jorge Enrique Dum, la poesía es una actitud frente a la vida. Y entonces, más allá de la denuncia, ¿qué es lo que propone la poesía frente a la vida? La respuesta que nosotros hemos encontrado
desde el grupo cultural Seminaré, que lideramos hace casi una década en compañía de Fabio Soacha, es que debe ser una apuesta permanente por la belleza, para tratar de cruzar por fin el horizonte de la ética con el horizonte de la estética. Eso tampoco es una idea nueva, estamos descubriendo que el agua moja, pero cuando tú descubres que el agua moja por ti mismo, creemos que eso tiene un valor adicional a leer o a encontrar que el agua moja en otros sitios. Por eso lo siguiente que me gustaría hacer sería compartirles un texto que leímos en el octavo, noveno cumpleaños de Seminaré. En el octavo cumpleaños de Seminaré. Seminaré es un grupo cultural que aglutina a jóvenes, sobre todo le apostamos a los jóvenes, creemos, como decía el escritor francés, que la juventud, aunque se equivoque, siempre tiene la razón, siempre. Y congregamos a la juventud alrededor de la poesía, de la música, de la literatura, del cine, del teatro, de múltiples de todo. ¿Con qué intención? Con la intención de abrir y ofrecer horizontes estéticos que puedan seducir a alguien. Y con Fabio hablábamos previo a esta charla, nosotros no vamos a victimizar a Soacha, pero sí hay un dato que consideramos legítimo compartirles a ustedes para entender un poco por qué nos preocupa seducir a los jóvenes con literatura. Soacha es un municipio que tiene unas posibilidades de no futuro para su juventud terribles. En ese municipio de Colombia, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, que era el epígrafe del que leí ahorita Fabio, ocurrieron desapariciones extrajudiciales. Tomaban a chicos entre los 18 y los 24 años que no tenían ningún futuro, les hacían la promesa de un trabajo y los llevaban 600 kilómetros para matarlos y hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. Eso lo hizo el Estado colombiano y lo sigue haciendo. Porque aunque Fabio decía, el expresidente Álvaro Uribe, el actual presidente que tiene Colombia es un títere que está bajo el servicio de Álvaro Uribe Vélez. Que un Estado que tiene la misión de proteger, conservar y darle posibilidades a sus habitantes termine haciendo eso, pues es bastante horroroso. Y eso se puede denunciar, que es lo que estamos haciendo ahorita. Pero insistimos, con la denuncia no basta. Y en medio del ejercicio de la unión entre de apostarle a la ética, a la belleza, en medio de tanto mierdero, encontramos un hombre bello, un hombre precioso, se llama Jaime Garzón, que él fue el que nos inspiró a hacer Seminaré, asesinado por el paramilitarismo. Jaime Garzón era un hombre grande y una gran escuela para Edwin y para mí, y ahí está la belleza. Y también la poesía. Y la poesía, y eso es lo que les va a compartir Edwin. Entonces quiero compartirles el texto que ofrecimos a Seminaré en su octavo cumpleaños, porque creemos que ahí está la apuesta. Bueno, no voy a hablar más, voy a leerles. Por favor, gracias. Jaime Garzón, poeta. No necesitó sentarse a escribir una obra o siquiera un verso para ser uno de los poetas más extraordinarios que haya pisado esta tierra. No precisó de un soneto o de un dístico, no entretuvo su tiempo en recitales y su nombre no lo inscribe ninguna historia de la literatura colombiana. Y sin embargo fue un gran poeta. El tipo era humorista y hacía televisión, y a partir de la televisión nos ayudó a pensar. Con Jaime Garzón comprobamos aquella idea de que la poesía es anterior a los géneros literarios, porque felizmente poesía no son las palabras atrapadas en un libro o una colección de retazos bellamente iluminados por la música del lenguaje, y ni siquiera su efecto en el hervidero de la cabeza de quien lee o escucha. No, la poesía está en otra parte. Ella extiende su mano generosa más allá de los libros y del inquietante fenómeno de la lectura. Ella es, como decía Jorge Enrique Adún,
anterior a la literatura y existe por fuera de ella, porque la poesía es un grado de excelencia de las cosas y también una forma de habitar el mundo. Por eso hay poesía en Shakespeare, pero también en un crepúsculo incendiado en la corona de las palmeras del Valle del Cocora y también en una taza de café con los amigos. Hay poesía en Hatley, en Sabines, sí, pero también en la caída lenta y milenaria del agua sobre los helechos gigantes de la montaña, o en el andar sigiloso de los gatos, o en el olor de una chimenea en la que a esta hora crepita un pan que no nos es dado probar, o en el partido de microfútbol que se juega en la cuadra hasta la medianoche dejando la vida en ello. Jaime Garzón es un poeta por su grado de excelencia, porque supo conjugar la amalgama de sus preguntas y obsesiones para elevarlas a la categoría de arte. Supo indagar para adentro, herirse para herirnos y preguntarnos. Con Jaime aprendimos que la risa le abre grietas a la solemnidad y le crea muecas de disgusto al poder. Con él entendimos que reírnos de nosotros mismos es el antídoto natural contra la egomanía y la tristeza de los días. Él nos trajo la noticia de que los debates políticos y civiles también era cosa nuestra y merecen con urgencia nuestra participación. Y también es un poeta por su forma de habitar el mundo. Era uno de esos tipos terribles que no se dejan llevar por la vida, sino que crean su propia circunstancia y cuya llegada provoca transformaciones en el ambiente y en quienes lo rodean. Eso le pasó a los académicos que lo oyeron en la Universidad Nacional o en Cali, y también a los campesinos del Sumapaz con quienes jugaba tejo y gobernaba por partes iguales, y también a gente más joven que lo ve por YouTube y otras plataformas. Con tipos como Jaime siempre pasa algo, porque el prisma con que acometen la vida, el calor delirante con que se consumen, no deja indiferentes a quien tienen la extraña suerte de conocerlos. Dicho de otra manera, con él también aprendimos que se puede elegir la belleza como un horizonte ético, que se puede ser y hacer la belleza, o cuando menos aspirar a él. Por eso, para entender la risa de Jaime, tienes que buscar también adentro tuyo y recordar tu propia risa desarmada e inocente, desatada en los alambiques del amor. Para comprender el sueño de Jaime, tú mismo tienes que haber soñado y te tienes que haber sentido incómodo en esta pesadilla democrática de espanto que la semana pasada celebró 200 años. Para sentir la vida como la sentía Jaime, a ti también te va a doler y te vas a herir y te curarás y te reirás de la herida. Porque cuando un hombre elige vivir la poesía, deja de ser un hombre para ser todos. Y la belleza entonces empieza a ser y a hacerse por todas partes. Y entonces la muerte ya no importa. Nosotros pensábamos poesía y violencia en Colombia y pensábamos que bien podríamos haberles traído un catálogo de todos los poetas del canon que han venido hablando de la violencia en los últimos 100 años en nuestro país. Pero nos parece que es indecente, porque la poesía hay que sacarla del canon, porque la poesía hay que sacarla de las páginas escritas, y creemos, como en el caso de Jaime y en el caso de los más de 200 líderes sociales que en los últimos años han sido asesinados en nuestro país, que la poesía hay que buscarla es en los ojos del otro y en los ojos de las personas que están haciendo grandes cosas para que la gente tenga un futuro mejor. Podríamos haberles traído, no sé, una antología de Juan Manuel Roca hablando de la poesía y de la violencia en Colombia, pero la violencia no la padecen los académicos, no la padecen en las universidades, está en los campos, está en los suburbios, en la periferia. En la periferia. Y por respeto a esas personas, nos gustaría decirles, en Colombia sí está ocurriendo poesía alrededor de la violencia, pero no está ocurriendo en los textos, sino que está ocurriendo en organizaciones sindicales, está ocurriendo en organizaciones culturales,
en todo ese montón y entramado de gente anónima como nosotros y como muchos otros más, nosotros al menos tenemos la fortuna de poder hablarles a ustedes. Hay un montón de voces que no tienen esa posibilidad. Si en algo puede contribuir la palabra escrita de la poesía, ojalá que sea para darle voces a todos aquellos que no la tienen, pero que les permita hablar, porque lo que muchas veces hace el poeta académico es hablar él, creyendo que le está dando la voz al otro y no escuche. Yo quiero terminar así con un poema y él me dijo, no voy a leerlo. Léelo. Quiero terminar con un poeta, gran amigo, un muchacho, un joven de la periferia también, que escribió este poema que a mí me mató. Pero antes de que lo lean, ¿ustedes se acuerdan del México de los Supercampeones? Sí. De la serie. Sí, claro. Maravillosa. Sí, ok. Dice así. Árboles de hielo, al niño que habla. Michael Benítez. 1. Siempre me gustaron los supercampeones. Los veía todos los sábados a las 3 de la tarde en el televisor de la casa, el único que había en toda la vereda. Era muy chévere. Sudando nos sentábamos después del partido, mis primos, mis vecinos y el balón, pues sabíamos que él también era nuestro amigo. Un día cuando llegamos de jugar, ni mi mamá ni mi papá estaban en la casa y del televisor surgió una lluvia de moscas que nos cubrió los rostros. No sabíamos qué pasaba. El cielo se puso rojo y de las nubes surgieron burbujas de sangre que explotaron en nuestros ojos. De la calle un ruido negro, y no me digan que no llore. Subía el telón y dejaba ver la noche. Ellos también jugaban a los supercampeones y el balón, su amigo, era la cabeza de mi padre. 2. En el colegio todos nos llevábamos muy bien, a pesar de que el gordo era el más grande de todos y era un poquito alzado. A veces nos gustaba estar con él, y en parte se lo merecía, porque nos hacía bataneo cuando jugábamos con canicas y le pegaba a los más pequeños, pero en el fondo lo queríamos mucho. Por eso nos dolió tanto cuando su mamá nos dijo que se lo habían llevado para el monte la tarde en que Dios olvidó que también había sido niño. 3. Ahora vivimos en Bogotá. Y para el que no sabe cómo es, se la voy a presentar. Bogotá es una ciudad muy fría, pero no me refiero al clima, porque, y no me vayan a decir que es bobo, para eso hace tiempo se inventaron la ropa gruesa y las cobijas. Bogotá es fría porque la gente tiene un gran cementerio en su corazón. Gracias. Yo creo que lo más importante ya creo que lo dijo casi todo. Yo creo que lo más importante de la poesía y de este tipo de reflexiones es decirnos a todos los que trabajamos con la palabra que hay que sacarla y llevarla a donde verdaderamente es necesario Y a donde verdaderamente pertenece. y a donde Porque sentimos y pensamos y defendemos que la poesía no pertenece a las bibliotecas, no pertenece a los recintos cerrados. Debería ser como el pan de cada día, recordando al poeta, para estar allá afuera, en manos de quienes verdaderamente la necesitan y quienes verdaderamente la producen, porque es en el pueblo cuando se produce la más hermosa poesía. Todos lo hemos oído. Sale un niño de 5 o 6 años en cualquier calle y se bota un verso que uno le tardaría toda la vida. Eso es que uno quisiera escribir. Y muchísimas gracias por escucharnos y gracias a todos ustedes por invitarnos y ojalá la pasemos bien.